Lorenzo Fernández Bueno, por favor, buenos días. Muy buenos días. También vienes tú abrigado, ¿eh? Sí, sí. Porque hace una rasca ahí fuera, ¿eh? Sí, a partir de cierta temperatura hay que abrigarse. Oye, que es verdad esto de los gigantes. Como mola, ¿eh? Hombre. Sí. Vamos a ver. Es un tema muy friki, por eso me mola tanto. Estamos hablando de... hay un tiempo muy determinado en el que, os estoy hablando de hace 20, 30 años, no más, y de ahí en adelante han surgido una serie de páginas web donde, por ejemplo, hay una que es World Thousand, donde se juntan diferentes fotógrafos, amateurs, otros profesionales, y se dedican a colgar sus creaciones. Entonces, en ocasiones, esas creaciones son, lógicamente, montajes. Y esos montajes pues te muestran yacimientos arqueológicos en los que aparece un señor que está desenterrando un fémur de 3 metros. Entonces, bueno, ¿esto cómo es posible, no? Claro, aquí hay un sector de este tipo de temáticas que ya, pues digamos que se le ha desamueblado completamente la cabeza, ¿no? Son los teóricos de la conspiración y están convencidos de que esos montajes son reales. Es decir, van defendiendo posteriormente en diferentes foros que eso, lo que aparece ahí, pues realmente estamos hablando de gigantes. A mí esto me parece una fricada. Yo voy un poco más al dato, voy más a la historia. Y además, lo que es importante, creo que en este caso no solo hay que ir a la historia o al dato, sino que hay que ir al lugar. Por lo tanto, lo que he intentado en estos últimos años es acercarme a esos sitios donde podemos tener vestigios, donde podemos tener pruebas, sobre todo en base al tipo de construcción que había, que esa gente, fuera quienes fuesen, construían a escala de gigantes. Estamos hablando de un tiempo que nos lleva de 5.000 años hacia atrás. Si observáis el tipo de construcción que tenemos en ese tiempo, es una cosa increíble. Es decir, si tú te vas, por ejemplo, al altiplano de Tiahuanaco, ¿no? en Bolivia, en Tiahuanaco observas a 4.085 metros de altitud una ciudad gigantesca. Ves además uno de los templos, el Kalasasaya, que es una especie de piscina gigante, donde están representadas las tipologías de los habitantes que había en esa zona en aquel tiempo. Os aseguro que no tiene absolutamente nada que ver con lo que imaginamos que debería de haber. O sea, hay humanos muy altos. Hay humanos muy altos. Pues en el altiplano de Bolivia no han evolucionado. No, efectivamente. Cuidado. Más bien chaparritos. Es verdad, son bajitos. Yo sé que ahora se empezarán los mensajes, pero son bajitos. Han tirado por otra ganadería. Si queréis, nos vamos a otra parte del planeta. Es decir, nos vamos a Egipto, por ejemplo. También estamos en esos 5.000 años. En el 3.500 a.C. se supone que es cuando el faraón Keops construye la Gran Pirámide. A partir de ahí, las siguientes dinastías te hacen pirámides tan sonoras como la pirámide de chocolate. Es decir, es un montón de tierra que se ha desmoronado. Llegan al culmen de su cultura y construyen algo absolutamente gigantesco que no se ha podido replicar. De ese mismo tiempo está la base del Triniton, no sé si lo conocéis. No. El Triniton es la base del templo de Júpiter en Baalbek. Estamos hablando de una bestialidad. Es decir, son 3 piedras de 4 metros de altura, 4 metros y medio de ancho, por 26 de largo. Peso total 1.200 toneladas. O sea, como un ladrillo gigante. Pero 1.200 toneladas. 1.200 claro. ¿Quién desplazaba eso? Está otra de las piedras que teóricamente iba a ser colocada en la base de este templo, la que se conoce como la mujer embarazada, tiene esa forma, y es del mismo peso. Es decir, aquí la duda es cómo demonios desplazaba la gente esos bloques. Estamos viendo algunas imágenes a medida que va claro, contando es Lorenzo. que, a ver, pero sí que es verdad que dentro de todas estas hipótesis y teorías también, claro, mucha gente no le da explicación a cómo se construye una pirámide. Deberíamos. Si después de 5.500 años no somos capaces de replicarlo, esta sociedad tan soberbia y tan del siglo XXI, ¿no? Que con Twitter y Facebook pensamos que estamos en el culmen de la evolución, si no sabemos hacer lo que hace 5.500 años se hacía, mal vamos. En teoría hemos llegado al culmen de la técnica. Deberíamos de por lo menos saber cómo se hizo. ¿Y tú que has estado ahí, lo has visto? Sí. ¿Qué teoría mantienes? Yo parto de la idea, y es una teoría muy romántica, pero en fin, como no es mía, sino que es mucha la gente que la defiende, yo estoy convencido de que no somos la primera humanidad. Estoy absolutamente convencido. Ha habido diferentes humanidades, eso lo puedes observar, por ejemplo, en el arte rupestre más antiguo, cuando te vas a los 8, 10, 12.000 años, y observas que las tipologías de personajes que son representados por el chamán, por el hombre de poder en las cuevas, te hablan de diferentes alturas de personajes. Ves a personajes muy altos, otros más bajitos. Normalmente los altos suelen ser los dominadores. Es decir, ahí se está estableciendo una tipología, no sé si de homínido. Es que tampoco sería tan raro, Nuria. Es que estamos hablando de que en los últimos años, cuando se pensaba que homínidos eran los que eran, Neandertal, el Homo sapiens sapiens y poco más, de repente se encuentra el hombre denisoviano, de repente se encuentra el hombre de Flores. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿por qué no pensar que en un tiempo remoto o no tan remoto pudieron existir diferentes tipologías de una humanidad
humanidad gigantesca. Ojo, para ser gigante no hace falta medir 3 metros. Es tan sencillo como en un momento determinado. Fijaros, hay una historia que me llevó al sur de Argelia, a la región de Abalesa, que es fascinante. Estamos hablando de una semidiosa, Tinginan. Ella desde Tafilanit, desde el Atlas marroquí, llega hasta el sur de Argelia, más de 2000 kilómetros, con una camella blanca. Allí funda una de las etnias, no sé si conocéis a los tuareg, pero vamos, yo no he visto un tuareg bajito en mi vida, es decir, son gente que está más cerca de los 2 metros y además muy fornidos. Bueno, pues se decía de esta mujer que era una mujer tremendamente alta, 2 metros en aquel tiempo, hace 2000 años, era un gigante. Y esta mujer era muy alta. Bueno, pues estuvimos en su tumba fue encontrada en la década de los 20 por Byron Tristan de Proroc, un francés, y lo que se encontró dentro fue un cuerpo tremendamente grande, rayando los 2 metros de altura y como si fuera una especie de cápsula del tiempo. Allí había desde una Venus auriñaciense de hace más de 30.000 años, una moneda de Constantino del año 308 después de Cristo y una copa de cristal de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se dejaban esos objetos porque se sabía del poder benefactor de esa gigante sobre cuya montaña, sobre cuya tumba dormían los tuareg y se decía que tenían sueños. Es decir, es una historia fascinante. He intentado decir que en el streaming estaba viendo algunas fotografías mientras que hablaba Lorenzo y había algunos esqueletos de verdad. Yo creo que tiene que ser un montaje. Estamos hablando de 8 o 10 metros una persona. Claro, pero también es verdad que cogemos el libro de los récords y vemos a algún señor muy alto. Claro, a lo mejor antes también había. Pensemos que para ser un gigante en ese tiempo, medir 2 metros hoy en día es un tío muy alto. Pues entonces imaginemos cuando la altura media era 1,40 m que te apareciera un señor de 1,95 m, claro, era un extraterrestre. Bueno, pues nada, que no sois nadie, sois muy bajitos todos, que lo sepáis. Lorenzo, hasta la semana que viene. Venga, nos vemos, gracias. Lo mejor que...